¿Recuerdas cuando llamar a alguien era casi una aventura? Antes de que existieran los celulares y las pantallas táctiles, necesitábamos paciencia, tiempo y hasta un poco de fuerza en los dedos para comunicarnos. Hoy voy a explicarte cómo funcionaban los teléfonos de disco. Esa tecnología lenta pero querida que todos usamos en los años 80, y por qué para muchos siguen siendo un símbolo especial de una época más tranquila y más humana. Pero antes de seguir con este mensaje, quiero pedirte algo muy sencillo, pero con un valor enorme. Baja a los comentarios y cuéntame si alguna vez usaste un teléfono de disco y qué recuerdo guardas de aquellos momentos en casa. Ahora sí, continuamos. Cuando uno piensa en los años 80, es imposible no imaginar un teléfono fijo en la sala o en la cocina, con ese cable largo que muchas veces terminaba enredado. El teléfono de disco era parte de la rutina diaria. Tenía un sonido único, un peso particular y una forma muy especial de marcar los números. Quien vivió esa época sabe que marcar el 0 tomaba una eternidad. Y ni hablar si te equivocabas al final. Tenías que comenzar desde el principio, sin atajos, sin borrar con un botón, sin nada rápido. Solo paciencia y la rueda girando de nuevo. Y aunque ahora parece complicado, en ese tiempo se sentía normal. Era parte de la vida. Marcábamos los números despacio, escuchando ese clic repetitivo, mientras la rueda regresaba a su lugar. Ese sonido era como un reloj de fondo que te acompañaba mientras te concentrabas en no equivocarte. Y lo mejor era que nadie se desesperaba. Todo tenía su ritmo. Llamar a un amigo, marcar el número de la casa de un familiar o pedir una información era algo que se hacía sin prisa. El tiempo parecía diferente. Muchos recordarán también que no existía la privacidad como hoy. Si querías hablar en secreto, era casi imposible. El teléfono quedaba en un lugar donde todos te podían escuchar. No podías esconderte en tu cuarto ni caminar por la casa como hacemos ahora. Tenías que quedarte ahí, junto al aparato, y hablar bajito para que nadie escuchara. Y aún así, siempre había alguien cerca diciendo: «Anja, cuelga, que tengo que usar el teléfono». Los teléfonos de disco tampoco te decían quién estaba llamando. Cada vez que sonaba, había una pequeña emoción mezclada con curiosidad. No sabías si era un amigo, un familiar o una llamada inesperada. Eso hacía que cada timbrazo tuviera un toque especial. Y cuando por fin levantabas el auricular, ese clic del inicio te avisaba que estabas conectado con alguien lejos, pero presente en ese momento contigo. Otra cosa que marcó esos años eran las largas esperas. Si llamabas a alguien y estaba ocupado, tenías que intentarlo después. Nada de mensajes, nada de WhatsApp, nada de «te llamo en 5 minutos». Era cuestión de paciencia y de aceptar que no todo podía ser rápido. Aquello nos enseñó a esperar, a tener calma y a valorar más cada conversación, porque no se daba tan seguido. ¿Y qué decir de las llamadas importantes? Muchos crecimos escuchando frases como «no gastes la línea», «llama solo lo necesario» o «no hables tanto que es caro». La comunicación tenía un peso económico, algo que hacía cada llamada más consciente. Uno pensaba lo que iba a decir antes de marcar. No existían charlas vacías de 2 horas solo por pasar el tiempo. Cada palabra contaba. Además, el teléfono era un vínculo familiar. Era normal ver a todos reunidos alrededor del aparato cuando había una llamada importante. Todos querían escuchar, todos querían participar. A veces, hasta se pasaba el auricular de mano en mano. Era una experiencia compartida. Con el tiempo, mirar un teléfono de disco se convirtió en un viaje directo a la memoria. Nos recuerda una época sin apuros, sin notificaciones, sin interrupciones constantes. Una época donde hablar con alguien era un acto más profundo, más pensado y más humano. Y aunque hoy tenemos tecnología mucho más rápida, muchos seguimos guardando un cariño especial por esos teléfonos pesados, lentos y ruidosos. No eran perfectos, pero eran parte de nuestra vida diaria. Nos enseñaron paciencia, nos conectaron con personas importantes y nos dieron recuerdos que hoy nos sacan una sonrisa. Si seguimos recordando esos días, es imposible no pensar en cómo los teléfonos de disco se convirtieron en un punto de unión dentro de la casa. No solo eran una herramienta para comunicarse, también eran parte del ambiente del hogar. Parecía que todos sabían exactamente dónde estaba colocado, a veces en una mesa pequeña,
otras en una pared cerca de la cocina o en la sala, pero siempre en un lugar visible. Era uno de esos objetos que formaban parte de nuestra rutina, como el televisor o la radio. Muchos crecimos escuchando el sonido del timbre del teléfono como si fuera un aviso importante. Ese tono fuerte, repetitivo y metálico se metía por toda la casa. Cuando sonaba, todos giraban la cabeza al mismo tiempo. A veces costaba llegar a atenderlo, porque el cable era corto o porque alguien más lo alcanzaba primero. Y si el cable era largo, siempre terminaba enredado. Era casi un símbolo de familia. Había un movimiento, una energía, una presencia. Parecía que el teléfono tenía vida propia. También recordamos lo complicado que era hacer una llamada si alguien en la casa estaba esperando otra. Había que compartirlo. Y en esa simple costumbre, aprendimos respeto, orden y paciencia. Si alguien necesitaba hacer una llamada más urgente, los demás esperaban. Todo tenía un ritmo más tranquilo, más humano. A veces uno escuchaba las conversaciones de otros sin querer, solo por estar cerca. Y aunque hoy pensamos en privacidad, en esos tiempos era normal. Era parte de cómo vivíamos. Hablando de marcar números, es increíble cómo ese simple gesto dejó una huella tan profunda. Deslizar el dedo por cada dígito, soltar la rueda y ver cómo regresaba lentamente tenía algo especial. Ese movimiento era casi un ritual. Uno marcaba despacio, con cuidado, contando mentalmente cuántas vueltas daba la rueda. Ese sonido tac, 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 todavía vive en la memoria de quienes crecieron en los 80. Era un ritmo que acompañaba cada llamada. Las conversaciones también tenían un significado distinto. La gente hablaba mirando un punto fijo, casi siempre la pared o el suelo, porque no podías moverte mucho, y aunque pareciera una limitación, en realidad hacía que uno se concentrara más en lo que decía el otro. No había distracciones, no estabas haciendo 1000 cosas a la vez. Solo escuchabas y hablabas, y eso hacía que las conversaciones fueran más profundas, más reales. Muchos recordarán esa sensación de esperar una llamada importante. Podía ser una noticia, una respuesta, una invitación o simplemente escuchar la voz de alguien querido. Esa espera tenía emoción. Cada timbrazo hacía latir más fuerte el corazón. No existía la opción de enviar un mensaje antes, ni de confirmar nada. Solo quedaba confiar y esperar. Y cuando por fin llegaba la llamada, ese momento se volvía inolvidable. Los niños también disfrutaban del teléfono de disco, aunque fuera para jugar con la rueda o para imitar a los adultos. Muchos aprendieron los números telefónicos de memoria, porque no había otra forma. Uno podía repetirlos tantas veces que se quedaban grabados en la mente por años. Hoy casi nadie memoriza números, pero en esa época era normal. ¿Y cómo olvidar esas llamadas cortas que dejaban un impacto enorme? A veces solo escuchabas un «Ya llegué», «¿Todo está bien?» o «Nos vemos más tarde», pero tenían un valor emocional enorme. La simplicidad era parte de la vida. No necesitábamos enviar fotos, audios o videos. Una voz bastaba para sentir compañía. Con el tiempo, los teléfonos de disco empezaron a desaparecer poco a poco. Llegaron otros modelos más rápidos, más modernos, con botones y más adelante, con pantallas. Pero ninguno logró reemplazar del todo lo que sentíamos con aquellos aparatos pesados y ruidosos. Cada vez que alguien ve uno hoy, le nace una sonrisa. Es como ver una puerta abierta hacia una época mejor, con menos prisa y más corazón. Recordar los teléfonos de disco es recordar una forma de vivir que ya no existe. Una vida donde la comunicación era más lenta, pero también más sincera, donde las llamadas eran momentos especiales y donde cada timbre tenía un peso. Tal vez la tecnología avanzó, pero esos recuerdos siguen firmes en quienes crecieron en los 80. Es como si el tiempo no pudiera borrar la sensación de ese cable largo, la rueda girando y el timbre llenando toda la casa. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias de corazón por ver todo el video. Tu apoyo hace que cada contenido cobre vida. Te invito a suscribirte para no perderte el próximo video sobre los maravillosos años 80, una época que seguimos recordando con cariño y emoción.